Muy buenas tardes. A continuación vamos a presentar la siguiente ponencia que lleva por nombre Fisiopatología de la insuficiencia renal, una reducción en el flujo sanguíneo a nivel intraglomerular y reducir la filtración o exceso en la filtración. Entonces, básicamente aquí al disminuir el volumen intravascular se tienen que activar ciertos procesos como son, por ejemplo, los vasoreceptores y arteriales y cardíacos para poder mantener la presión sanguínea. Pero tenemos un aspecto importante: el sistema nervioso simpático está inhibido, está reducido, ¿no? Y asimismo se comienza a sobreactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un sistema muy importantísimo, porque al activar este sistema se va a liberar renina, y la renina va a hacer consigo que se libere angiotensina a lo largo, va a permitir que la angiotensina 1 pase a angiotensina 2, ¿no? Entonces la angiotensina 1 y angiotensina 2 es permitido por la ECA. El angiotensinógeno, para que pase angiotensina 1, es necesaria la presencia renina. Entonces la renina va a generar angiotensina 1, la ECA va a generar la angiotensina 2, y este es un potente vasoconstrictor. Y ese vasoconstrictor va a permitir que se reduzca cada vez más el flujo sanguíneo renal y por ende la filtración glomerular. Y de ello llevarnos a un fracaso renal, básicamente. Y la aldosterona, nosotros sabemos que la aldosterona, bueno, es una hormona importantísima, ¿no? Que está en regulación con la angiotensina 2 y con los niveles de sodio, básicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la angiotensina 2, sabemos que va a tener acción sobre las prostaglandinas y por la prostaglandina E2. Sí, tenemos básicamente en la parte central un glomérulo, en la parte periférica tenemos el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman, y tenemos la arteriola aferente en la parte superior y la arteriola adherente en la parte inferior. Entonces, podemos observar que la presión intraglomerular será la presión filtración glomerular. Entonces, ¿dónde se ve alterado? En la parte prerrenal, a nivel de la arteriola aferente, todo aquello que va a llevar hacia el glomérulo. Sí, se va a ver disminuido, se va a ver alterado esa entrada, esa perfusión sanguínea dentro del sistema renal. Vamos ahora hacia el riñón. Anteriormente en la prerrenal hemos observado un proceso de conceptos claves como la vasodilatación, que es fundamental para todo este proceso, ¿no? Podemos observar aquellos mecanismos que van a permitir un menor gasto cardíaco, también, ¿no? El menor gasto cardíaco, básicamente estamos observando una menor perfusión sanguínea, que van a tener consigo una alteración en la filtración glomerular. Son conceptos claves que no podemos olvidar, fundamentales, ¿no? Como el gasto cardíaco, como la bulimia reducida, que son claves, y la vasodilatación. Pero para explicar el concepto de la insuficiencia renal, la insuficiencia prerrenal. Pero ahora ya pasamos a la insuficiencia renal aguda, no propiamente dicha. Entonces, la fisiopatología básicamente aquí marca una disminución del flujo sanguíneo renal. La disminución del flujo sanguíneo renal va a tener consigo que se genere una disminución del consumo de oxígeno. Sí, una reducción de las ATPasas, que son importantísimas estas bombas energéticas, una reducción de la dosis del sodio a nivel del túbulo proximal, ¿sí? Con un túbulo contrario proximal. Y esto es lo que va a tener consigo, como hay una reducción en la absorción tanto de sodio, una disminución del consumo de oxígeno, entonces va a tener consigo que se estimule la mácula densa. Al estimular la mácula densa va a permitir una mayor producción de renina a nivel del aparato yuxtaglomerular. Y si se libera renina, a la larga se va a generar angiotensina 1 y posteriormente angiotensina 2. Y nosotros sabemos que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor periférico, vasoconstricción de las arteriolas aferentes. Entonces, al generar esta vasoconstricción, lo que se va a reducir es la filtración glomerular. Y si se reduce la filtración glomerular, entonces lo que vamos a obtener es retención de urea, sustancia de desecho, agua, sodio, potasio, protones, iones y hidrogeniones, y una muerte por edema pulmonar agudo, ya que se comienza a reabsorber el líquido en el pulmón. Hipercalemia por el exceso de potasio y una acidosis por el incremento en la retención de protones, acidosis metabólica, hipercalemia y una retención de las sustancias de desecho. Entonces, todo este proceso nos va a traer básicamente a una intoxicación del organismo
por sustancias de desecho que debieron ser eliminadas. Pero observemos cómo el sistema renal y angiotensina ahora cumple una función gravitante dentro de todo este proceso con la liberación de angiotensina 2. Pero gracias a todo ello, una disminución en el flujo sanguíneo renal. Aquí tenemos tres fases importantísimas que vamos a poder observar. Por ejemplo, la fase de comienzo. Aquí en la fase de comienzo de la insuficiencia renal aguda podemos observar una reducción en la presión de ultrafiltración glomerular, ¿no? Conforme minora la irrigación renal, entonces a mayor ingreso de perfusión sanguínea a nivel del riñón, hay una menor presión de ultrafiltración glomerular. Entonces eso nos trae consigo llevar a conclusiones importantes como la lesión renal se puede frenar, esa lesión, si se restaura la corriente de irrigación en ese lapso. Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva a una reducción en la ultrafiltración, en la presión de ultrafiltración glomerular? Lo que nos lleva a este proceso es una menor irrigación al riñón, una menor perfusión sanguínea. Si hay un flujo retrógrado de filtrado glomerular a través del epitelio tubular direccionado. Esa es la fase inicial, una reducción de la presión ultrafiltración glomerular. La fase de extensión básicamente esa aparece después del comienzo, la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Y se caracteriza porque hay una lesión isquémica, ¿no? Y hay una lesión isquémica y hay una inflamación. La lesión isquémica básicamente se debe a que no es filtrado, no le llega la sangre al tejido. Se ha planteado que a los dos procesos contribuye el daño endotelial. Entonces, no olvidemos que aquí hay un endotelio importantísimo, son las claves y fundamentales que permiten que la sangre esté líquida. Entonces, no olvidemos que en la fase de inicio, la fase de comienzo y la fase de extensión, la fase de inicio caracterizada por una disminución de la presión de ultrafiltración glomerular debido a la disminución del flujo sanguíneo renal, y segundo, a la isquemia y a la inflamación renal. Todo esto es determinado por el daño endotelial, ¿no? Entonces, al haber un daño endotelial, se origina una congestión vascular. Y la congestión vascular nos va a traer consigo que el tejido renal, el vaso sanguíneo renal, se constriña. Entonces, eso nos trae consigo a un proceso de reducción del flujo sanguíneo a la célula renal y un proceso inflamatorio. Posteriormente, la fase de recuperación, ¿no? Básicamente ya en una fase de un mecanismo compensatorio de poder tratar de eliminar estas sustancias de desechos como la urea, como la creatinina. De la insuficiencia renal aguda, caracterizada básicamente por una isquemia y por una inflamación, ¿sí? Básicamente ya a nivel renal, pasamos a la insuficiencia renal aguda postrenal y sus principales causantes. Tenemos cuatro determinantes importantes. La primera es a nivel intraluminal. Y a nivel intraluminal básicamente está determinada por la litiasis, quiere decir los cálculos renales son una causa de una ira postrenal. Y eso hay que tener mucho cuidado en los pacientes diabéticos, pacientes hipertensos que sufren generalmente, o pacientes con dislipidemia, sufren de este proceso de litiasis, acumulación de piedras a nivel del riñón o post del riñón, los uréteres, por ejemplo. Los coágulos también lo pueden conllevar y tumores fuera del riñón. En la intraparietal tenemos la estenosis o la constricción por cálculos también, tumores, malformaciones y una malacoplaquia. Otra es la comprensión extrínseca, quiere decir la próstata que está detrás de la vejiga, una hiperplasia prostática también nos puede conllevar a una ira postrenal, ¿no? O adenocarcinoma prostático, tumores y diferentes tipos de neoplasias también pueden ser un causante de esta compresión extrínseca por tejidos aledaños como son la vejiga, la próstata. Y la disfunción neurógena, básicamente generada por una vejiga neurógena, ¿no? Una disfunción de la unión pielo-uretral y un reflujo vésico-ureteral, ¿no? A nivel de los uréteres. Entonces, todo ello nos puede conllevar a una insuficiencia renal aguda postrenal. Entonces,
Eso era la fisiopatología básicamente de la insuficiencia renal aguda. Cuando hablamos de la IRA, tenemos que tener enfocado básicamente aspectos como prerrenal, renal y postrenal. Cada una de ellas tiene diferentes determinantes. Básicamente que debemos entenderlo. En la prerrenal tenemos una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la polemia intravascular y una vasodilatación. Todo ello trae consigo una reducción de la entrada de sangre al riñón. Y a nivel renal, nosotros ya estamos hablando de una isquemia principalmente, y segundo estamos hablando de un proceso inflamatorio, para luego llegar a una postrenal básicamente que puede ser intraluminal, intraparital, una compresión extrínseca por tejidos periféricos y una disfunción neurológica.